yo había planteado en algún momento, lo dije en una de mis primeras intervenciones públicas, poco después del 16 de julio, que yo creía que en aquellos casos en que hubiese duda, debía verificarse si el contagio real de los votos representa el acta. En 1978, el país recuperó su democracia, pero la frágil nueva edad de la nación se ensució enseguida con una actitud de corrupción política. El candidato perdedor denuncia un fraude. Más importante era su carrera política que la supervivencia de la naciente democracia. El fraude, ¿a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada, y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador, porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. Jaime Roldós Aguilera se posesionó como presidente. El primer mandatario murió en un accidente en el avión presidencial cerca de Loja, evento que no se clarificó totalmente. Nunca hubo una versión definitiva de los hechos. Las investigaciones fueron confusas. A la justicia se le pasó por las narices un probable caso de magnicidio. Le sucedió su vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Tras el desastre aéreo, vino el desastre nacional. El presidente Hurtado tomó las deudas en dólares de los empresarios privados y las convirtió en sucres, la moneda nacional que era más débil que el dólar. En ese cambio de monedas, según analistas independientes, se esfumaron unos 7.000 millones de dólares. Yo no puedo crear, mediante métodos mágicos, dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. El mismo gobierno de Hurtado fue el garante de la compra de una procesadora de basura, alentada por el alcalde de Guayaquil, Antonio Jana. El Contralor de la Nación de ese entonces concluyó lo siguiente: el precio original fue de 16 millones y se terminó pagando 60 millones, un sobreprecio escandaloso. En su informe dio a conocer que el equipo se pudrió en el puerto de Guayaquil. El sindicado cumplió su sentencia en un hospital. Muy cerca de este escándalo y otra vez en Guayaquil, se fraguó otro, de la construcción del nuevo terminal terrestre. La Comisión de Tránsito del Guayas adjudicó a dedo la construcción de esta obra. La empresa extranjera, a su vez, contrató a Matrixa para la construcción de las vigas y las rosetas que no se fabricaron de acuerdo a las necesidades del edificio. El terminal pudo ser ocupado un año después y de manera parcial, pues se comenzó a derrumbar. El Estado ecuatoriano se perjudicó en 100 millones de dólares, pues le tocó reparar los daños. Ninguno de los involucrados en este caso fue sancionado. ¡Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré! Entre los muchos actos de prepotencia que protagonizó el expresidente Febres Cordero, al que más empeño le puso fue a tomarse por asalto el sistema judicial, para tapar los actos de corrupción que abundaron durante su gobierno y para perpetuar la persecución judicial contra sus enemigos políticos. Un acto corrupto que usó por décadas. Debido al neoliberalismo fanático, el mayor beneficio del petróleo era para las corporaciones internacionales. Las telecomunicaciones eran deficientes. La educación sobrevivía a la desatención y los bajos presupuestos. Nadie sabía cómo se hacían los contratos con el Estado. El Ecuador era uno de los países con más evasión y elusión. Instituciones como el registro civil eran una falta de respeto para los ecuatorianos. Guayaquil, el reducto social cristiano, es una ciudad de grandes contrastes. La vía perimetral, una enorme autopista que pasaba justamente por donde tenía planes inmobiliarios el entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi. Posteriormente, el ministro de Industrias del gobierno social cristiano, Javier Neira, fue acusado de peculado por participar en la contratación de una empresa que ofrecía servicios hospitalarios. El caso Ecua Hospital terminó como otros. El acusado huyó a Miami a gozar de las playas y la plata mientras prescribía el proceso.
De igual manera, León Febres Cordero, su yerno Miguel Orellana y el israelita Ram Gassid fueron procesados por pagos indebidos de $150.000 que supuestamente fueron usados para la lucha contra la guerrilla. Los roldosistas insultaron a los dignos. Dají intentó protestar. Momentos en que el diputado roldosista Villamagua lanzó un cenicero contra aquel. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Para 1986, el Congreso se ganó el nombre de circo, pues los diputados no debatían, no pensaban. Entre socialcristianos y roldosistas resolvieron las cosas a puñetes y a bala. Con la justicia rodeada por armas, la corrupción campeaba a sus anchas. No es posible, señores, que los socialcristianos y el PRE hagan esto. ¿Quién fue, doctor? ¿Quién fue? Jacobo Bucaram. ¿Y el que lanzó el cenicero? Fue el diputado Villamagua contra el diputado Dají. Y por decir eso, para que se detenga la violencia, me hacen esto. No es justo, señores. Lo que pasa es que se juegan intereses económicos muy grandes. Y eso es lo que en este momento ellos tratan de imponer. Una amnistía que no tiene los votos. El 31 de agosto de 1990, el entonces diputado Jaime Nebot respondió así ante los argumentos dichos en su contra por parte de otro legislador. Ven para mearte, insecto, hijo. No puedo pegarte, tengo que mearte. Ven para mearte, hijo. Maricón. Raúl Patiño, no te metas, tú eres decente. No te metas ahí. No te insultar. No puedes insultar aquí, pues. Rata. Elsa Bucaram era la alcaldesa de Guayaquil. Otra vez la ciudad era el botín de los pillos. Lanzó juguetes desde un balcón a los pobres como se lanza maíz a las gallinas. Una veintena de muertos fue el saldo de uno de los actos más inhumanos. Estoy en contra de la alcaldesa porque he perdido a mi madre. No solamente porque he perdido a mi madre, sino que ella no debe hacer esas entrega de juguetes tan bruscamente, anormalmente, porque ella es un ser humano y tiene que darle respaldo al ser humano, no hacer matar a la gente. Aquello que muchos estimamos es una última oportunidad. Sixto Durán Ballén ganó las elecciones y de hecho ganó otra vez el Partido Social Cristiano. Y volvieron a las de siempre. El Estado empresarial busca todas las maneras de beneficiar a los negocios privados. Siempre se prefirió contratar a corporaciones que vendían electricidad y crear las competencias nacionales para satisfacer esta necesidad. El peor momento fue la conocida Hora de Sixto. El entonces presidente Sixto Durán Ballén decidió modificar los relojes para que los ciudadanos consuman menos energía, todo con tal de mantener los privilegios de corporaciones privadas. Se propiciaron leyes para quitar los controles al sistema financiero. Sixto Durán Ballén apoyó la iniciativa y los socialcristianos la aplaudieron. Lo que aquí sucedido no tiene nombre. Casi sin regulación, iniciaron los préstamos vinculados. Empresas fantasma, dispendio y farra. Se había sembrado la semilla de la quiebra del sistema financiero. Siempre la ambición puede más. En el gobierno de Durán Ballén se construyó una bomba que estallaría 4 años más tarde. El arribo del roldosista Abdalá Bucaram Ortiz añade colorido, música y baile a una tragedia vergonzante. Al presidente le tildaron de loco. 6 meses de ingobernabilidad y bochorno. Medio año de rechazo ciudadano a un gobierno fallido que finalmente nunca logró despegar. El gobierno roldosista puso al frente de la política económica a sus amigos, ricos banqueros, quienes financiaron su campaña, Álvaro Noboa y Roberto Isaías, entre otros. Para casualmente tratar de cumplir las metas sociales del abogado Bucaram. El gobierno del abogado Abdalá Bucaram subió los precios de los servicios públicos, las tarifas telefónicas, la electricidad en un 500%. Eliminó el subsidio al gas doméstico, impuso el cobro en los hospitales públicos y subió el pasaje del transporte popular.
no paró el incremento mensual de los precios de la gasolina y de otros derivados del petróleo. Todo parecía ser un asalto a mano armada a las aduanas. Todo olía a protección del sillón presidencial. Dejando la democracia rebajada al nivel de vergüenza, el gran protagonista simplemente se mandó a cambiar. Y esa misma tarde, voló para no volver. Abdalá Bucaram abandona el país en las primeras horas de la tarde. El siguiente presidente es interino, Fabián Alarcón Rivera, y su inseparable edecán, Lucio Gutiérrez. Alarcón era uno de los 2 diputados del Frente Radical Alfarista y logró los votos suficientes para ser presidente. ¿Qué ofreció a cambio? Fabián Alarcón pasó a ser parte del máximo nivel de los corruptos. Lo hace con el caso Andrade Gutiérrez. La Contraloría General de la Nación inició un proceso debido al pago de un dinero que la institución consideró que no se debía cancelar. La acusación fue recogida por la justicia y meses después fue sobreseído. Usted preside la República. Sin contar con las andanzas de César Verduga, su hombre de confianza, quien fue acusado de haberse apropiado de fondos secretos. Se inició el juicio y el acusado salió del país. Mientras tanto, las carreteras se destruían solas. El gran negocio era contratar la construcción de vías mal hechas para poder hacer nuevas contrataciones para la reparación y mantenimiento de los caminos. El sistema vial nacional fue visto como un negocio, no como un impulso hacia el desarrollo productivo. Yamil Maguad pagó rápido sus culpas. Los banqueros le financiaron su candidatura. Una vez instalado su gobierno, desde el primer día, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, desde la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Balda, del Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, en ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Pronto muchos de los bancos se quedaron sin dinero. Nadie controlaba y nadie pagaba los préstamos. El gobierno comienza a firmar cheques para tratar de salvarles. Un presidente de la República defendiendo a los banqueros y aliado al alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, del mismo Partido Social Cristiano de siempre. Juntos dijeron que los bancos eran puros y castos y defendieron a los banqueros. ¡Y de tecnócratas! ¡Ustedes me conocen! ¡Yo no me ahuevo jamás! El colapso, acunado en el gobierno de Durán Ballén, estalla. Y es imparable. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. No tenemos ni para comer ni para una taza de leche, señor. Tengo yo muchos hijos y no tengo ya que darles güey. Yo solo lo que vivía es de los intereses. Se abran las cuentas y los niños todos afanosos. Hacen abrir las cuentas y ilusionados y ahora van a perder todo, no es justo. Sí, todos mis ahorritos que tenía yo para vivir. El feriado bancario es inevitable. Congela los ahorros y luego se asesina al sucre, la moneda nacional. El Ecuador está sumido en la mayor crisis de su historia. Ecuador dolarizó su economía y Gustavo Noboa la ejecutó con precisión. La tragedia se repitió con secuelas tristemente célebres. Compatriotas desolados, el país en crisis. Las fechorías estuvieron a la orden del día. Solo 3 banqueros, Roberto Aspiazu, del que un día fue el Banco del Progreso, Alejandro Peñafiel, del quebrado Banco de Préstamos, y Nicolás Landes, del ex Banco Popular, estuvieron presos. El resto, bien gracias, disfrutando en el exterior con el dinero de los ecuatorianos. Leonidas Ortega, del ex Banco Continental, los hermanos Roberto y William Isaías, del ex Filambanco,
Roberto Vaquerizo Valenzuela y Washington Álvarez Valenzuela del ex Banco La Unión son algunos de los nombres que figuran en la larga lista de banqueros que estafaron a sus clientes como si nada. Porque la corrupción se expresó también en el perverso desmantelamiento de las instituciones, de la educación y salud pública, o en los memorables perjuicios en cada negociación de la deuda externa. Se llegó al extremo de tratar de privatizar los correos por la miseria de $15,000 al mes. Aquí está nuestra única esperanza. Aquí está nuestro candidato presidencial, el candidato del pueblo, Lucio Gutiérrez, con ustedes, compañeros, compatriotas. Vamos a sacar el número 3 y bum, bum, bum contra la corrupción. Bum, bum, bum contra la corrupción. Y con esto les vamos a cortar los dedos y las uñas a los corruptos. El 15 de enero del 2003, el golpista Lucio Gutiérrez empieza traicionando uno de sus principales ofrecimientos de campaña: terminar con la corrupción. Aliados con los socialcristianos y Pachacutic, gobierna en medio de rampante nepotismo. ¿Usted sabe quién es Napoleón Villa? Por supuesto, así es. Usted lo puso como presidente del Fondo de Solidaridad. Él es su cuñado, estuvo... coronel. Así, sí. Pero mire, cuando no hubo... es nepotismo cuando eso. hubo... Eso no es nepotismo porque yo no lo Pues nombré. es su cuñado, coronel. Los medios informaban sistemáticamente cómo nombró a casi toda su parentela en puestos claves. Existió preocupación nacional por el nombramiento de sus parientes en cargos claves. Que eso es falso, lo del nepotismo. Primero porque la Constitución lo prohíbe y segundo porque la misma Constitución lo sanciona. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado de saludarlo. Sí, gracias. Gracias, muy bien. El honor es mío. Para mí, un gran honor. Se declaró un servidor incondicional de George Bush, expresidente de Estados Unidos, a quien visita junto a dos políticos que hoy son candidatos. Señor presidente, vamos aquí para los votos. Ahí van. Muy bien, muy contento. Sí. ¡Ándale! El señor presidente Bush está muy abierto y muy dispuesto y muy preocupado por la situación de pobreza que existe en el Ecuador. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. El pueblo no come cuentos. La traición no cambia de vestimenta, como tampoco la incoherencia ni la falsedad. Hemos colocado una piedra. Si todos los ecuatorianos colocaríamos una piedra, tendríamos 13 millones de piedras. Y si todos los días haríamos este trabajo, todos los días tendríamos una inmensa cantidad de piedras. Las visas a ciudadanos chinos a través de sistemas dudosos se sumó a la intervención en el Tribunal Electoral y, sobre todo, el reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¡Pichi fuera! Las imágenes de los medios no se han olvidado. Partidarios de Gutiérrez dispararon a los manifestantes desde el edificio del ex Ministerio de Bienestar Social. El pueblo rechazó la corrupción sistémica y derrocó al coronel. Mirando a mi madre, que desde el cielo me bendice, desde este altar de la democracia y frente al pueblo de la patria, quiero decirles que prometo cambiar al país o morir en el intento. Ahí va a elevarse el helicóptero, señores. Se va Gutiérrez. Se va Lucio Gutiérrez. Señores, un helicóptero del ejército ecuatoriano le ha sacado del Palacio de Carondelet. En esta imagen se aprecia a Gutiérrez corriendo despavorido de vuelta al helicóptero. Al intentar subir, la desesperación lo hace resbalar. Después de que el gobierno de Gutiérrez destruyó la economía nacional, culminaron días de altísimo riesgo para la institucionalidad y la democracia en el país. Alfredo Palacio, aupado por los socialcristianos, es el nuevo presidente.
política de la República, leyes de la República, orden constituido y defender... Existen 8.000 denuncias de corrupción. Las élites políticas tradicionales convirtieron al Estado en estructura que funcionaba solamente para su beneficio. Todo está pensado como si fuera una chequera con la que se sostenía su poder individual. Los candidatos ofrecían cargos en los que la corrupción estaba institucionalizada a cambio de apoyo electoral. Cuando ganaban las elecciones, se instalaban nuevos actores para beneficiarse de una corrupción antigua y bien organizada. Ella va a estar en el programa Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Sí, también ya. ¿Quién sabe lo que es el programa? Ya se le Eso va a ser muy bueno. Ya lo aplicó ya. Vas a recibir un sueldo básico, pero para que te quedes en la casita cuidando. En nuestra revolución, ténganlo por seguro, no se tolera la corrupción. Y los pocos casos que han existido han sido denunciados y perseguidos por el propio gobierno. En el 2004, prohibido olvidar, abusan de nuestra frágil memoria. En el 2004 el Banco Mundial nos calificó como el país de menor control a la corrupción. Aquí están los datos, lo pueden ver en la diapositiva. Y en el 2005 teníamos la más alta percepción de corrupción de funcionarios públicos. Ahora somos el único país de la región donde más de la mitad de la población percibe que se ha reducido la corrupción. En cuanto a percepción de transparencia en la gestión del gobierno, el Ecuador está en el segundo lugar a nivel latinoamericano, solo superado por Uruguay. Cuando el Ecuador vive una nueva era, la revolución ciudadana la enfrenta y actúa con orden y valentía. La renegociación de la deuda externa ahorró centenas de millones de dólares que se invirtieron en obra y gestión. Hoy, el sistema público de salud es moderno y competente. Los jóvenes tienen oportunidades de estudio calificadas y desarrollan sus talentos en escuelas del milenio y en colegios emblemáticos. El orden y la modernidad permitieron recuperar las telefónicas, un sector que siempre fue asaltado, un botín que por años enriqueció a pocos. Ahora el servicio se factura por igual a todos los usuarios y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones genera ganancias para reinvertirlas en mejoras permanentes. La renegociación de los contratos petroleros recupera para el país miles de millones. Actualmente, el gas se queda debajo de la tierra y se ahorra exorbitantes cifras por el almacenamiento flotante. Los recursos naturales se gestionan con extrema responsabilidad. Ahora se utiliza la fuerza de los ríos para generar electricidad, en vez de malgastar en centrales térmicas. Las aduanas dejaron de ser tierra de nadie y ahora se transformaron en una institución prestigiosa y transparente. Una obra pública inédita en la historia reciente, ampliación de vías, construcción de puentes e infraestructura vial. Por primera vez, las compras del Estado se realizan en forma organizada, transparente y con igualdad de oportunidades para todos los proveedores calificados en el Instituto Nacional de Compras Públicas. Se cobra los impuestos a todos a través de una dinámica efectiva del SRI y el nuevo registro civil impide las identidades dolosas para los corruptos. Hoy, el dinero y la obra pública llega a todos los rincones del país. Ya no se queda en ciertas manos corruptas.